Gusto recibirlo en cabina, el doctor Fernando Martínez Solís. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú, Lili? También muy bien, Qué ya bueno. con un poquito menos de frío que ayer. Sí, un poquito, ahí está fluctuando un poquito, pero muy a gusto. Exactamente, exactamente. Ya después de esta temporada tan calurosa que tuvimos, pues bueno, ya nos hacía falta esta temporada de Claro que frío, sí. ¿verdad? Doctor, y ahora vienes con un tema, platicarnos un tema también del que tenemos muchísimas dudas, del que tenemos también a veces mucho desconocimiento, el daltonismo. Muy bien. Pues mira, el daltonismo es un padecimiento en principio de los ojos, Ajá. en el cual, por definición, las personas no alcanzan a percibir bien los colores o en un estado más profundo no distinguen los colores, no ven los colores. Ok, ok. Y hemos visto en algunas también entrevistas de figuras públicas o películas cómo a veces las personas pues nacen con esto porque ya cuando se dan cuenta están muy grandes y dicen, ¿cómo que ese era un color? Yo siempre había visto Claro, de otra manera, ¿no? claro. Hay una película que salió hace ya varios años, The Little Miss Sunshine. Ah, sí, Entonces, sí, donde está una familia, están viajando y de repente el hermano mayor, que tenía toda la ilusión de ser piloto aviador, sí. pues se descubre al ver algunos dibujos que no distingue los colores. Ujú. Entonces, para él en ese momento fue un trauma muy fuerte, porque precisamente para ciertas profesiones el daltonismo es considerado como una incapacidad. Ok. Entonces, no se puede trabajar en ciertos oficios debido a la falta de percepción de los colores. Ok, doctor. Y en este caso, ¿qué pasa? O sea, ¿así nacemos? ¿Nadie puede irse haciendo, digamos, daltónico en el tiempo? ¿Es algo que ya venimos de nacimiento con él? Es así, el daltonismo, por definición, es una Ajá. enfermedad de nacimiento, es decir, Ujú. congénita, donde normalmente somos los hombres quien la padecemos. Ahora, Ok. un dato bien importante, muy interesante, por ejemplo, la Academia Americana de Oftalmología dice que 1 de cada 10 hombres tienen algún trastorno para percibir los colores. O sea, de 10 hombres que tú conozcas, si vas a una boda, a una reunión y ves a Wow. 10 hombres, bueno, es muy probable que uno de ellos no alcance a percibir los colores como el resto de los 9. Wow, doctor, qué interesante porque esto nunca o sea, siempre hablamos pues como ya de algo diagnosticado, algo ya muy declarado, ¿no? Sin Claro, embargo, esto es una estadística y aparte es muy común entonces que 1 de cada 10 hombres no perciba los colores como los percibimos los demás, es correcto, es ¿verdad? correcto. O Entonces, sea, qué interesante puede esto. ser a ese punto, ¿verdad? Aunque no es exclusivo de los hombres, pero a las mujeres les ocurre Mucho menos. mucho menos, ¿verdad? En una estadística de una probabilidad de 0.5, por decir algo, ¿no? Ok. Entonces, y los hombres sí puede llegar hasta un 10%. Sí es un porcentaje alto comparativamente. Exactamente. Ahora, doctor, ¿cómo ustedes diagnostican el daltonismo? Si vemos que es algo de nacimiento, pues supongo que es con los años, con la edad del niño, Claro, si es que es niño, ¿verdad? Y si no, como en el caso de esta película, pues hasta que es ya muy adulto muy se da adulto, cuenta. claro. Entonces, mira, es bien interesante porque aquí entra el rol de los padres. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando los niños les enseñan los colores en el kinder, que para nosotros como adultos dices, ay, pues es algo muy básico, Sí, sí, muy, muy muy sencillo. sencillo, cualquiera. Pero si un niño, varón, ves como padre, como madre, que empieza a confundir el rojo con el verde y batalla para interpretar el azul, etcétera, o el resto de la gama de los colores, pues hay que poner atención, ¿verdad? O sea, sí, hay que sentarse, hay que explicarle bien los colores y asegurarnos de que los aprenda, Ujú. porque si no los está distinguiendo, es muy probable que sea un daltónico, un niño con daltonismo, ¿verdad? Ok, doctor, qué importante esto y además que en esta actividad tan sencilla, que todos los que a lo mejor tienen hijos y nos están escuchando o los que tenemos sobrinos y a veces te pones a jugar porque es algo, cuando están chiquitos es algo bien básico, que les Claro, preguntas los colores, ¿no? claro, ¿Qué sabes los colores? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y a veces dices, ay, bueno, no se lo sabe y lo dejamos pasar es como correcto. algo, bueno, pues a lo mejor al ratito se los aprende o algo. Entonces hay que estar bien atentos en estas actividades bien sencillas de distinguir, a ver qué color es este, y si vemos que sí batalla y batalla, y no es cuestión de un aprendizaje,
sino que a lo mejor no lo está viendo. Es Qué correcto. interesante esto. Vamos a ir un pequeño corte, doctor. Ahorita regresamos para seguir platicando contigo y con todos ustedes acerca de este interesante padecimiento, el daltonismo. No le cambien, estamos en consulta. El dominio de tu salud lo tiene En Consulta. Regresamos. Continuamos. Diez de la mañana con 40 minutos. Seguimos a través del 96.5 de FM en consulta totalmente en vivo y estamos platicando el día de hoy con el doctor Fernando Martínez Solís, quien es cirujano oculoplástico, y estamos platicando acerca del daltonismo. Doctor, nos quedamos un poco en este diagnóstico porque decíamos ahorita lo difícil, a lo mejor si es una enfermedad con la que se nace, pero pues obviamente de chiquitos pues nadie vamos a detectarlo, ¿no? Entonces Claro. el estar cuando empiezan los niños a aprenderse los colores, estar atentos en que pues realmente sepan cuál es el color, ¿verdad? Y no Así es. tomarlo como una actividad como, ay, es muy distraído, o ay, no me entiende, o ay, ahí déjalo, ¿verdad? Después se los aprenderá, sino es una banderita roja para tomar en cuenta. De aquí, ¿qué más se hace? ¿Cómo lo diagnostican ustedes? Sí, mira, finalmente el diagnóstico confirmatorio lo hacemos los oftalmólogos. Hay unas tablas que usamos de colores en los cuales hay unos números ocultos, se llaman tablas de Ishihara. Ajá. Ishihara es un médico japonés quien hace esas tablas y entonces en base a ellas se ocultan números y si los pacientes no los perciben o batallan, etcétera, pues empieza uno a orientar si tiene dificultad para ver los colores en su totalidad o algún color particularmente, porque es muy interesante, Lili, fíjate que el ojo dentro, en su parte interior, tiene receptores para la luz y para los colores. Entonces, en el centro de la retina, al interior del ojo, hay receptores para el color rojo, el color verde y el color azul. Y a través de esos tres colores, el ojo humano puede percibir una gama de hasta 8,000 colores diferentes. ¡Wow! Eso Qué increíble nuestro ojo. es la maravilla del ojo. Entonces, imagínate, si hacemos la analogía de que a un pintor le das una paleta de colores y le dices, vas a usar estos tres colores básicos, rojo, verde y azul, para hacer cualquier cuadro. Pero resulta que le quitas el verde. Ujú. Entonces, a la hora de hacer las combinaciones de los colores, sus cuadros no van a salir con las tonalidades más precisas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ajá. Por decir a alguien, un pintor famoso, Van Gogh era un pintor daltónico y se decía que sus cuadros tenían ahí tonalidades amarillas de cierta forma, o sea, había un problema en su percepción de los colores, ¿verdad? Ajá. Y eso es un pintor, pero hay personajes famosos como Bill Clinton, ¿quién más? Ross Stewart, o sea, gente que anda por ahí que no nos damos cuenta Claro. y que al final del día, pues, batallan para percibir los colores. Exacto, exacto. Qué interesante esto, doctor, y cómo nuestro ojo hace todas estas combinaciones y el hecho que no podamos ver uno de ellos, de los colores básicos, ¿no? Claro. Pues nos va a afectar en todo lo demás gama de los colores, ¿no? Claro, entonces así cuando vayan de compras las señoras con los maridos y los maridos le digan que el color no es morado y es fucsia y azul, pues no se enojen, ¿verdad? Porque posiblemente hay alguna alteración ahí en los colores. No todos percibimos los colores igual. Exacto. Y bueno, al final del día, profesionalmente, puede ser incapacitante. O sea, ¿en qué sentido? Hay profesiones, por ejemplo, algunos ejércitos dentro de sus exámenes de evaluación para los jóvenes que quieren ingresar, si detectan daltonismo, quedan excluidos, por un lado. Pero estudios recientes dentro de la milicia, ¿verdad? Porque al final del día los ejércitos pues siempre están muy avanzados. Ellos dicen, oye, pero si él no percibe los colores, los uniformes que usan camuflaje, ellos no van a
a ver ese camuflaje y van a distinguir las siluetas humanas. Entonces, el daltonismo dentro de la milicia puede tener ciertos beneficios, ¿verdad? Sí, claro. Incluso para los francotiradores es un beneficio porque no se confunden con los colores que el enemigo puede llegar a usar para simular, distraerlo. para distraerlos. Wow, qué interesante dato también doctor. Y las causas, doctor, ¿por qué hay el daltonismo? ¿Es algo genético totalmente o hay alguna alteración en el ojo? Sí, es una enfermedad que se hereda. Lo heredan, los hombres lo reciben a través de las madres. Ajá. Es un problema a través de los cromosomas. Y entonces, bueno, básicamente, por definición, es una enfermedad hereditaria, pero hay enfermedades que se adquieren con el tiempo que pueden dar cuadros similares al daltonismo y no son necesariamente del nacimiento. Por ejemplo, ¿cuáles? Los diabéticos que no están bien controlados, los pacientes que padecen de alcoholismo crónico, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson. O sea, hay ciertos padecimientos, problemas del nervio óptico, que pueden darnos alguna similitud con el daltonismo. El daltonismo es de nacimiento, es bilateral, afecta a ambos ojos y es estático. O sea, así como se inicia, se mantiene y el resto de la vida. En cambio, cuando son enfermedades adquiridas por toxicidad de medicamentos, hay medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoide, por ejemplo, hidroxicloroquina, etcétera, que esos pacientes tienen que ir con el oftalmólogo para nosotros darle un seguimiento para saber que ciertos medicamentos no están generando toxicidad en su retina, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos de esa situación. Claro, y esto importante, doctor, qué bueno que lo comentas porque la verdad desconocemos mucho acerca de algunos tratamientos, algunas enfermedades y qué importante es, como siempre decimos, no nada más tratar la enfermedad, por ejemplo, en el caso de la diabetes o de la artritis, ¿no? Bueno, la diabetes creo que todavía van un poquito más al oftalmólogo, pero por ejemplo, alguien que tiene artritis puede decir, oye, yo voy con el reumatólogo, Claro. ¿verdad? Sin embargo, hay que seguir viendo, ¿no? El daño que hacen este tipo de medicamentos en otras partes de nuestro cuerpo, como algo tan indispensable que es nuestros ojos, la visión, ¿no? Seguirla cuidando. Claro, y aquí pues el tratamiento o el manejo es interdisciplinario, o sea, el reumatólogo sabe que al dar ciertos medicamentos debe de referir al paciente con el oftalmólogo. Ahora, algo bien interesante, si hay 1 de cada 10 hombres que tenemos alguna alteración en la percepción de los colores y hay pacientes o hombres que andan en la calle manejando, ¿qué pasa cuando llegan al semáforo? ¿Verdad? Sí. Porque pues al final del día son colores primarios, el verde, el rojo, no está el azul, pero está el amarillo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Los semáforos, hay un orden y ese orden es internacional, es una nomenclatura internacional, donde primero va el rojo, y arriba, y luego el amarillo, y luego el verde. Siempre es así. Y como escribimos normalmente, ¿verdad? En la mayoría de los países, si es el semáforo horizontal, es el rojo, el amarillo y el verde. Pero cuando alguien que nos esté escuchando y tenga un semáforo por ahí, observen por favor y siempre va a estar arriba el rojo. Y es con esa intención, porque a lo mejor los daltónicos no pueden percibir los colores, pero sí pueden percibir el brillo de que hay un foco que está prendido. Sí, la luz que cambia y en el orden. En el orden. Ok, qué interesante dato, doctor. Cosas que pasamos desapercibido muchas veces en nuestro día a día. Claro. Un semáforo, y bueno, todos los que manejamos y vemos los semáforos todo el santo día, ¿verdad? Nunca nos habíamos dado cuenta que esto tiene un orden. Y es precisamente por esto también, por las personas que no pueden distinguir bien los colores. Claro, es un auxiliar visual. Y está intencionadamente hecho de esta forma para los daltónicos. Ok. Ahora, doctor, ¿el daltonismo tiene cura? Mira, no tiene cura como tal. Incluso hay teorías, pues bueno, que hablan de que como es frecuente, muy frecuente, se habla que es un proceso evolutivo de los ojos, que bueno, pues eso es una teoría simplemente. Pero, ¿qué es lo que se hace con los pacientes daltónicos? Una vez que se diagnostica y se precisa a qué colores tienen más problemas, lo que se usa son filtros en lentes de armazón, filtros en lentes de contacto, para de alguna forma ayudar a estimular o que logren distinguir un poquito más los colores.
Ok, ok. Este tipo de, digamos que herramientas, aparatos externos, ¿no? Que nos pueden ayudarles a estas personas a mejorar esta visión, ¿no? Claro, claro, claro. Aunque al final del día, pues como muchas enfermedades congénitas, todo está orientado a la terapia génica, es Sí. decir, pues modificar genéticamente, agregar algunos genes a través incluso de virus, vamos a decir, amigables, Ajá. donde se puede solventar o estimular estas células de nuestro cuerpo para que puedan empezar a percibir, pero eso pues está todavía en etapas iniciales, por decirlo así. Ok, ok, doctor. Algunas personas que a lo mejor que nos escuchen, que nos ven, que a lo mejor se están dando cuenta que ellos no distinguen bien algún color. Esto es bueno ir a hacerse como quiera una revisión, un examen. Claro, es importante, ¿por qué? Porque si se están dando cuenta en la edad adulta, hay que determinar de alguna forma si es algo de nacimiento o es por un problema adquirido en los ojos, que de Ah, muy alguna forma es cierto. una alerta Sí. de que hay que investigar si hay alguna enfermedad de fondo. Ok, ok. Sí, o también podría ser que, oye, yo veía siempre muy bien y ya empiezo a detectar que, pues no sé, alguno de los colores los veo más bajito, más clarito, o más no lo distingo del otro. Y Claro, antes sí, pues bueno, puede ser un buen motivo para ir a investigar qué está pasando en nuestro cuerpo, que a lo es, mejor pasa otra cosa. es correcto. El daltonismo normalmente el paciente ve bien, o sea, en Ujú. calidad, en cantidad de letras puede ver una tabla de lectura, puede ver bien. Pero hay enfermedades como la diabetes que mencionamos o un traumatismo contuso, etcétera, Ajá. que pues va a bajar la visión porque hay daño a la retina y obviamente aparte del daño que no ven bien, pues no perciben bien los colores. Ok, doctor, en este tipo de enfermedades, por ejemplo, en la diabetes, si pasa que empiece a haber un poco de daltonismo al momento de controlar toda la diabetes, ¿podemos revertirla o ya se queda así nuestra visión? Mira, en realidad el daltonismo dentro de la diabetes podríamos decir que es lo menos grave, ¿no? Ok, sí, El sí. tema con la diabetes es que se empieza a dañar la retina particularmente, empieza a disminuir la visión y aquí la batalla es para que el paciente no quede ciego en una etapa tardía, ¿no? Exacto. Y ya dependiendo de la etapa en que se encuentre, pues se irá viendo cómo cambia o se mantiene la percepción de los colores, ¿no? Ok, ok. Y sí, bien importante, doctor, sobre todo en este tipo de enfermedades, atendernos e ir con el oftalmólogo, con el cirujano oculoplástico, estar checando nuestra visión, porque sobre todo en la diabetes, y lo hemos hablado en otros programas, es donde hay mucho daño también en nuestros ojos. Sí, completamente. O sea, aquí lo importante es, lo detectas en un niño, hay que revisar si eso no es. Sí. Si es un adulto y no se tenía antes el problema, hay que investigar por qué se adquirió esa falta de percepción de los colores. Ajá, exactamente. Eh, Tenemos una preguntita, doctor, en el WhatsApp nos dicen, buen día, dice, estamos en el trabajo, un saludo para el trabajo. Alguna vez vi un video donde explicaban que el ojo, si lo comparamos con una cámara de celular, el ojo es como de 64 píxeles, ¿es cierto? Pues mira, no, yo no he escuchado ese dato, digo, Ajá, son cuestiones comparativas, sí, pero definitivamente la cantidad de colores y de intensidades que percibe el ojo es muy intenso y definitivamente los celulares y los dispositivos tienen una gama de colores y de intensidades básicos, fuertes, hasta cierto punto, ¿no? Porque deben de ser como los más fáciles de que el común alcancemos a a percibir, percibirlo. ¿no? Sí, Ujú. exactamente. Sí, igual yo tampoco no había escuchado esta comparativa, pero sí había escuchado que nuestro ojo incluso es mucho mejor que algunas pantallas, que algunos, o sea, la visión que nosotros tenemos así en vivo, en un paisaje, pues no sé, viendo un bosque, viendo el mar, no se va a comparar con verlo siempre a través de una pantalla, ¿no? Sí, completamente. O sea, la verdad que hay mucho que platicar respecto a la visión. Para nosotros los oftalmólogos es increíble cómo el ojo al final del día es un receptor de luz Ajá, que convierte esa luz en estímulos eléctricos que van al cerebro, pero al final del día
los ojos son solamente un receptor de luz. O sea, con lo que vemos es con el cerebro. Exacto, eso es algo bien interesante. La vez pasada que platicábamos a mí me sorprendió mucho porque sí, siempre pensamos que es nuestro ojo y realmente con lo que vemos es nuestro cerebro. Claro, claro, así es. Esto es importantísimo. Doctor, qué padre plática siempre que vienes, me encanta porque aprendo muchísimo. ¿En dónde te podemos localizar? Sí, me pueden encontrar en redes sociales como DR Fernando MTZ de Martínez abreviado, oculoplástico. Y ahí estamos a sus órdenes, con todo gusto. Perfecto, doctor. Y además que podemos ir a consultar contigo también por si queremos actualizar nuestra graduación de los lentes, que no la dejen ahí. Ahorita yo le estaba haciendo cita al doctor porque a veces dejamos esta graduación de muchos años y traemos la misma. Es importante también acudir y podemos acudir contigo. Sí, claro, al final del día una buena graduación es una solución muy rápida, práctica y sencilla, y que a veces lo dejamos y estamos viendo mal por muchos años y era simplemente cambiar de lentes. Cambiar de lentes, exactamente. También podemos acudir con el doctor Fernando Martínez. Doctor, un gusto como siempre platicar contigo. No, hombre, igualmente, a sus órdenes. Gracias, que tengas excelente martes y excelente martes también para todos ustedes, que disfruten mucho el día. Todavía sigue friecito, parece ser que ya mañana se asoma un poquito el sol, pero a disfrutar este día y a poner en práctica todo lo que aprendimos el día de hoy.